Ya estamos al aire en su programa Buen Vivir, programa que se transmite a través de www.radiohoy.cl y también en Zapping TV a través de Canal 131. Y llegamos a todo el país, desde Arica hasta Tierra del Fuego, y también a nuestros amigos y hermanos en los diferentes países de América, América del Norte, América Latina, Europa, Asia y el Caribe. La verdad es que tenemos muchos auditores a lo largo de todo el mundo que se conectan entre las 21 y 22 horas todos los miércoles para ver y disfrutar de este programa. Y también tenemos nuestro WhatsApp, el más 569-87289606, más 569-87289606, para que nuestros auditores se contacten, ¿no es cierto?, y puedan hacer sus preguntas, sus consultas en relación al tema que tenemos esta noche. Y bueno, esta noche tenemos un invitado especial, un buen amigo, un gran amigo. Nos conocemos hace muchos años, hemos compartido muchas cosas y lugares de trabajo también. Me refiero al doctor Alberto Maldonado. Él es cirujano cirujano bariátrico, ¿no es cierto? Él es especialista en cirugía de la obesidad y trabaja actualmente en una de las redes más importantes de salud, que es la Red Salud, ¿cierto? Y obviamente ahí presta sus servicios. Alberto, te damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación del programa. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un poco referente a lo que es cirugía bariátrica, cirugía para la obesidad. Vamos a tocar algunos temas también como el síndrome metabólico, que es uno de los temas también importantes, y aclarar algunas dudas que tenga la gente, aclarar algunos conceptos referente a algunos tipos y cuáles son algunos tipos técnicas quirúrgicas que se emplean en esta cirugía, que en realidad es para ayudar a esta gran cantidad de personas que luchan siempre por bajar de peso, siempre por tener un buen vivir, como el programa, una buena calidad de vida que no les permite. Entonces, gracias a la cirugía bariátrica, que se creó en el fondo para ayudar a este tipo de personas, para ayudarlos en general, entonces es una buena técnica, es una buena cirugía para todas estas personas. Claro, y bueno, la verdad es que para nadie es un misterio, ¿no es cierto?, las cifras alarmantes de obesidad que tenemos hoy en día en nuestro país. Según cifras de la OECD, que obviamente tú debes compartir conmigo, nosotros estamos en el primer lugar dentro de los países, ¿no es cierto?, con suma de sobrepeso y obesidad. En este momento llegamos alrededor de un 74% de la población con sobrepeso y obesidad sumados, ¿no es cierto? Lo cual nos pone a la cabeza en este ranking, y somos uno de los países que tienen, ¿no es cierto?, mayor cantidad de pacientes con obesidad. Y estas cifras obviamente están hechas antes de la pandemia. Probablemente si nosotros hacemos, ¿no es cierto?, o actualizamos la información a fines de este año y vemos qué ha pasado con relación a la pandemia, obviamente, probablemente las cifras van a ir sobre el 80%. ¿A qué crees tú que se debe que en Chile la tasa de obesidad y sobrepeso sea tan importante? Hay un problema, ¿no es cierto?, de cultura, hay un problema de políticas públicas, hay una cosa mixta. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Bueno, hay varios factores. Primero es la mala alimentación. La mala forma de alimentarse. Gran parte de la gente consume muchos hidratos de carbono, muchos azúcares, y no le dan importancia a lo que es comer primero una proteína y después verduras, porque por las verduras entran las vitaminas y los minerales. Entonces, mucha gente, a veces también por el mismo sistema de vida, a veces que lo lleva a estar comiendo demasiados hidratos de carbono y azúcares. Y eso es una cosa que pasa habitualmente con estos pacientes. Además, también hay que pensar que mucha gente hace poca actividad física.
La gran mayoría de la gente no hace una actividad física diaria o por lo menos 3 veces a la semana. Y eso a veces conlleva a producir algunos cuadros como la resistencia insulínica, que hace que eso empeore y el paciente además siga subiendo de peso y no pueda bajar. Y especialmente ahora con el tema de la pandemia, mucha gente ha estado en la casa, ha estado alimentándose de mala manera, no hace ejercicio, y eso ha ayudado que en el fondo ha ido aumentando un poco el porcentaje de obesidad. Y eso es lo que ha pasado habitualmente. Claro, claro. Y por otro lado, parece ser también que el comer saludable es bastante más caro que el comer chatarra, ¿no es cierto? Porque obviamente estamos hablando que en determinados estratos sociales el acceso, ¿no es cierto?, a los hidratos de carbono, obviamente el arroz, los fideos, la papa, el pan, ¿no es cierto?, es prácticamente la alimentación diaria de muchas personas, digamos. Y obviamente eso está mucho más al alcance que consumir proteínas animales, ¿no es cierto? Y la verdad es que se hace bastante más complejo. Entonces, se hace difícil, ¿no es cierto?, tener un control. Y por otro lado, también creo que tampoco hay una preocupación y una política pública que oriente, ¿no es cierto?, realmente a preocuparse como estos grupos de riesgo. La cirugía, obviamente, no está dentro de lo que son las prioridades en términos de enfermedades para ningún gobierno, ¿no es cierto?, particularmente. Entonces, se hace complicado el acceso a los pacientes, ¿no es cierto?, a optar a diferentes tipos de métodos que pudieran realmente solucionar sus problemas, ¿no es cierto? Así es. Y falta un poco más de apoyo, falta un poco más de redes en relación a educación, educar de partir por lo básico que son los consultorios, que son la atención primaria. Pero también hay un tema detrás cultural, pues, donde la gente, como lo mencionamos recién, se alimenta principalmente de hidrato de carbono, no hay una cultura por dejar el tecito, sino cambiarlo por la cena saludable. Mucha gente llega en la tarde a tomar once, y el once es pan con esto, pan con queso, pan con acá, y son puros hidratos de carbono, puras cosas que van haciendo que la persona vaya subiendo de peso. Y el apoyo de los consultorios, no hay una enseñanza de que eso tiene que cambiar eso, por una buena alimentación. Ahora, referente a la cirugía en los hospitales o en los centros de salud grandes, también es un tema complejo porque también la cirugía sí tiene un costo por los implementos que se utilizan. Entonces, lamentablemente, a veces hay otras prioridades, como los cánceres, como otro tipo de cosas. Entonces, es complejo el tema referente a las prioridades en salud pública. Claro, pero es discutible en ese sentido porque sin duda que si tú inviertes en mejorar los indicadores de salud de estos pacientes, obviamente que tienen, tal como mencionas tú, resistencia insulínica, el síndrome metabólico, posibilidades de desarrollar enfermedades más complejas como la diabetes, hipertensión arterial, o sea, en el fondo invertir en la salud de estos pacientes sin duda que es un ahorro, porque esos pacientes sin duda se van a enfermar menos. Los pacientes que obviamente se les detecta una diabetes en etapa temprana, ¿no es cierto?, y se someten a un procedimiento de una cirugía, ¿no es cierto?, de esta cirugía metabólica que se le denomina, ¿no es cierto?, revierten esta enfermedad y por lo tanto tú estás ahorrando las posibilidades de que esos pacientes tengan diabetes, que tengan todas las complicaciones que se le presentan después. Por lo tanto, hay mucho tema a discutir en ese sentido, porque si bien es cierto, estás ahorrando en insumos, porque obviamente todo lo que significa implementar una cirugía es bastante más costoso, pero por otro lado también estás ahorrando porque esas pacientes se van a enfermar menos, se van a infartar menos, van a tener menos riesgo cardiovascular, etcétera. O sea, hay todo un tema, pero nadie se ha preocupado. Y está demostrado, tú lo debes haber visto, que los países que han invertido, ¿no es cierto?, en realmente mejorar los indicadores de salud. Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se preocupa y que sus sistemas de cobertura para los pacientes están, los pacientes cubiertos con estos seguros de salud para realmente hacer cirugía de la obesidad y todo eso, sin duda que obviamente significa un beneficio para la población. Estamos, parece que bastante distantes en ese sentido, ¿no? Claro, tiene que haber un mayor apoyo y una mayor inversión
porque está demostrado, hay estudios que demuestran de que la persona que se opera, el obeso mórbido, uno le da una expectativa de vida de 10 a 18 años más. O sea, ese paciente va a fallecer 15 años a 18 años antes. O sea, mejora gran parte de la expectativa y su calidad de vida. Y acá en Chile, con el tema de la diabetes, tenemos un 10% casi de la población que es diabética. Claro. Y existe la cirugía metabólica, la cirugía la cual el paciente, muchos, hasta se mejoran de su diabetes. Todo depende cómo esté el páncreas. Hay unos protocolos especiales referentes a la cirugía metabólica y cirugía para la diabetes. Y en realidad el sistema, el gobierno y el sistema público debería hacer un poco más de presión y tratar, en el fondo, tratar de invertir ahí para que toda esta gente se mejore y no tengamos después todos los diabéticos complicados, todos los diabéticos que llegan después que hay que hacer la amputación y hay que hacer muchas cosas. Yo te voy a contar que hace algunos años atrás, estamos hablando de unos 2 o 3 años, me contacté por ahí con un par de diputados, ¿no es cierto? Y la verdad es que aparte de tener una respuesta de un correo para tratar de buscar en alguna medida que este tema fuera un tema que realmente fuera un tema de importancia nacional, el tema de la obesidad, y buscar la forma de enfocarlo desde el punto de vista multidisciplinario. Bueno, y a raíz de esto me motivó a enviar, ¿no es cierto?, estos contactos, porque obviamente todas estas cosas se hacen en base a legislación. Entonces, la verdad es que lo único que recibí fue una respuesta de un asesor de un diputado en que me dijo: sí, interesante, lo vamos a estudiar y lo llamaremos. Bueno, de eso han pasado 4 años y nunca más supe de eso. Entonces, bueno, o sea, realmente no hay interés porque no son cosas que en el fondo la gente esté en el día a día, no es el 10%, ¿no es cierto? No es la nueva constitución, o sea, no son cosas que en el fondo están ahí, pero perdón, o sea, tú sales a la calle y empiezas a ver a la gente y la verdad es que te impacta, o sea, la cantidad de gente que con obesidad y obviamente que tú lo ves y lo vives a diario, sin duda que es un tema de preocupación, pero realmente importante. Así es. Casi hoy en día todos los hospitales públicos tienen su programa de cirugía bariátrica. Tienen su gente formada, especialista en cirugía bariátrica, pero lo que operan es muy poco, porque falta financiamiento, falta financiamiento, y siempre es como vista en el fondo como no, porque el paciente quiere bajar de peso porque cree que algo estético. Sí. No, porque quiere estar más delgado. Y no, es como las cirugías plásticas en el hospital, está directamente relacionado con la parte reconstructiva. Entonces, no es algo plástico, sino reconstructivo. En este caso, lo mismo. Cuando yo estaba en el hospital, nosotros queríamos operar y operábamos pacientes, pero era por darle una mejor calidad de vida y con eso disminuir un montón de incidencias de infarto y muchas complicaciones que llevan a la larga la obesidad. A medida que el paciente pasa el tiempo, va subiendo más de peso, van apareciendo más patologías asociadas a la obesidad que se llaman. Y puede hasta aparecer un cáncer. O sea, el paciente después, aparece obesidad, diabetes, dislipidemia y un montón de patologías que después el paciente, fallece por esas causas. Y ese es el tema que de los hospitales, que los hospitales hoy en día todos tienen sus protocolos, todos tienen sus programas formados. Yo hice el programa que hicimos en el Hospital San José, y así muchos hospitales tienen sus programas, pero operan muy poco porque falta apoyo, falta financiamiento para echar a andar bien y tener una buena cobertura, tratar de operar gran parte de gente de la población, especialmente aquellos pacientes que son demasiado obesos, que tienen varias patologías. Esos pacientes, muchos de esos se mejorarían, estarían muy bien. Claro que sí. Oye, Alberto, y hablando ya de lleno en el plano de lo que es la cirugía, hay mucha desinformación en relación a los pacientes, porque cuando un paciente llega, ¿no es cierto?, a tu consulta, el paciente dice: yo me hice un bypass o yo me quiero hacer un bypass, y piensan que el bypass es la única cirugía que existe prácticamente, y no saben, ¿no es cierto?, que muchas veces le han hecho una manga o una aplicatura. ¿Cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, entre un método y otro? ¿Y cuáles son, tú dirías, las indicaciones más importantes que la gente pudiera conocer
realmente porque no todo es el bypass, ¿no es cierto? No todos los pacientes son candidatos a bypass. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bien, en general, bueno, como tú lo mencionas, muchas veces el paciente llega como con la idea de hacerse un bypass y a veces no tiene la indicación de un bypass. Entonces, hay varios parámetros que uno toma en consideración frente a un paciente, porque esto no es como una receta de cocina, que a todos se le hace lo mismo, ¿no? No, claro. Cada paciente tiene una indicación de una cirugía porque uno tiene que plantearse en él. Entonces, influyen varios factores. Primero influye si no existe alguna patología esófago-gástrica, si no tiene reflujo, si tiene una hernia tal. Segundo, el IMC, que es el índice de masa corporal. Claro. Eso también nos da un referente qué cirugía yo le voy a plantear al paciente. Si tiene una obesidad mórbida, sobre 40 y tanto, uno tiene plantear hacerle un bypass porque tiene mejores resultados y es una técnica mixta en el fondo. Entonces, hay pacientes que sí que tienen una obesidad moderada, por decirlo así, que entre 35 a 39, donde uno le puede plantear una manga gástrica. Entonces, hay varios conceptos, hay varias formas, hay varios parámetros que uno toma. Entonces, si no tiene problemas esófago gástrico, si no tiene mucha IMC y segundo, las patologías asociadas. Porque hay pacientes que tienen 40 de IMC, tiene una obesidad mórbida, pero solamente tiene resistencia insulínica, no tiene hipertensión, no tiene ninguna otra cosa, uno le puede plantear una manga. Pero hay pacientes que tienen 40, pero tienen varias patologías. Claro. Y dentro de ellas, diabetes. Entonces, el paciente que tiene diabetes es un paciente que uno sí o sí tiene que hacerle un bypass. Pero tiene que siempre evaluar el páncreas, porque también depende de cuántos años sea diabetes. Claro. Hay unos protocolos que dicen que generalmente un paciente más de 10 años uno tiene que evaluar bien si es que le hace o no le hace un bypass o una cirugía metabólica. Pero para eso existe un examen que es para ver cómo está el páncreas, que es el péptido C, que se llama. Con eso uno ve cómo está la reserva pancreática. Entonces, cada paciente que llega uno tiene que evaluar eso, si es diabético, hipertenso, qué patologías tiene, y ahí con eso uno plantea la técnica. Una de las técnicas más frecuentes que se usan acá en Chile está la manga gástrica y está el bypass gástrico. Entonces, en la manga gástrica uno lo que le hace generalmente es cortar el estómago y achicar el estómago. Pero también uno saca gran parte, al cortar, saca gran parte del estómago y saca lo que se llama el fondo gástrico, Así es. donde contiene una sustancia o se produce una sustancia que se llama grelina. Así es. Y la grelina es lo que le llaman habitualmente la hormona del hambre. La hormona del hambre. Porque se produce el 80% ahí, en el fondo gástrico. Y un 20% en páncreas, en intestinos delgados y en otras partes. Sí. Entonces, sacándole el fondo gástrico, la persona realmente se disminuye la sensación de hambre en un 80%. Entonces es una técnica realmente solamente y puramente restrictiva. Que uno achica el estómago y lo deja convertido en estómago, lo corta de forma vertical, como un tubo, o longitudinal, como un tubito. Por eso se llama manga o gastrectomía tubular. Así es. Entonces, claro, entonces la persona, el paciente, come un poquito y con eso queda satisfecho. Ahora, el estómago queda realmente pequeño. Uno le saca, como te digo, prácticamente el 75 al 80% del estómago. Y esa es una técnica bastante buena y efectiva, especialmente aquellos pacientes o las personas que siempre andan con hambre, que comen cada rato y que están con esa ansiedad de estar comiendo. Al sacarle la grelina, anda súper bien. Y son aquellos pacientes también que solamente tienen resistencia insulínica o tienen una hipertensión leve, no tienen grandes patologías y tiene un IMC claramente entre 35 a 39, o sea, una obesidad moderada. Entonces, en ello uno plantea hacerle una manga que se hace mucho hoy en día, no tanto en Chile, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, después viene el bypass gástrico,
que el bypass gástrico ya no es una técnica no solamente restrictiva, sino que también es mal absortiva. Porque uno corta el estómago, hace lo que se llama el pouch gástrico, que es dejar un estómago más chiquitito y unirlo al intestino. El efecto que produce eso hace de que la absorción de la comida ya no se hace a nivel del duodeno, o sea, la primera porción del intestino, sino que se hace en forma distal, hacia el intestino distal. Ese efecto hace de que se absorba menos las comidas, pero al mismo tiempo hace que la persona baje más de peso y se mantenga más a largo plazo. Las pacientes que son diabéticas, ese efecto de llegar la comida entera al intestino delgado produce en la pared o en el nivel del intestino una sustancia que se llama incretina. Esta incretina viaja en el páncreas y a parte del cuerpo y hace producir una insulina nueva. Y de esa insulina nueva hace de que el paciente vaya mejorando de su diabetes. Entonces, esta técnica es una técnica mixta que da muy buen resultado, especialmente con los pacientes que tienen obesidad mórbida y con mayor razón si tienen diabetes. Correcto. Hay otras técnicas nuevas, o otras técnicas que han ido apareciendo, como es la ligatura, que es donde el estómago se mete, se invagina hacia adentro, que no se hace muy frecuentemente, especialmente está indicado con los pacientes que no tienen mucha obesidad. Claro. Y la otra técnica, hay otra técnica que es como un clip que se coloca, que es como una manga, que se coloca habitualmente, que también se está haciendo acá en Chile, pero se hace poco porque son técnicas nuevas que están apareciendo, que todavía falta tener resultados así como a largo plazo y ver realmente si son efectivas, como en un momento apareció la banda, que ya actualmente ya no se usa la banda. Sí, claro. Claro, porque tenía algunas complicaciones de calibración, se desplazaban, tenían algunas alteraciones. Entonces se fue desechando y que actualmente ya no se están ocupando. Y esas son las técnicas más frecuentes que se están usando acá en Chile. Entonces es importante que las personas que se quieran hacer una cirugía bariátrica consulten con el especialista y realmente con sus exámenes, con la evaluación de los exámenes para ver. Porque reciente hablaba un poco de cómo está la unión esófago-gástrica, si hay una hernia o algo, porque si ese paciente sufre de reflujo o tiene una hernia tal pequeña, no se podría hacer una manga, por ejemplo. Se tiene que hacer un bypass gástrico. Exacto. Claro, entonces es importante evaluar al paciente en todo su contexto, en el sentido de también ver sus exámenes, y ver sus patologías y en general, y con eso nosotros le vamos a poder plantear qué es lo que es mejor para él, cuál es la mejor técnica, cuál es la mejor alternativa, digamos, en ese sentido. Exactamente. Exacto. Oye, Alberto, ahora ahora también es importante que el paciente, aparte de la evaluación médica, que uno le pide el examen, también hacer una evaluación por el equipo multidisciplinario. Claro. Porque eso es súper importante, la parte, una buena evaluación psicológica, donde, y yo te diría que es fundamental, así como mandarle al nutricionista para que lo ordene con las comidas y lo ordene con la parte psicológica, es muy importante, porque el psicólogo evalúa en el contexto, pero ya de otro punto de vista de nosotros, no médico, sino desde el punto de vista de en general, relacionado con la vida del paciente, relacionado con el contexto familiar, las conductas alimentarias que ha tenido el paciente. Entonces, el psicólogo ve más o menos como 3 o 4 puntos que son súper importantes. Primero es, ¿cuál ha sido la causa de su obesidad? ¿Por qué llegó a esa obesidad? Si todos los días se mira un espejo, todos los días se ve, ¿por qué llegó a esa obesidad? Bueno, y en eso hay montones de causas. Hay causas personales, causas familiares, causas de toda índole. Entonces, muchas veces los pacientes no han sido vistos por un buen psicólogo o no han hecho una buena terapia psiquiátrica para tratar algunas
cosas que le han afectado, algunos temas importantes o personales que ni siquiera han solucionado, que lo han llevado a depresión, lo han llevado a comer, entonces es importante en la evaluación del psicólogo es ver cuál ha sido su causa, cuál ha sido la causa que lo ha llevado a hacer algo. El otro tema importante del psicólogo es plantearle al paciente si está realmente seguro que se va en hacerse una cirugía bariátrica, porque hay muchos pacientes que dicen, no, yo me quiero operar, sí, pero después de un tiempo reganan peso y suben de peso nuevamente con el tiempo. Claro, entonces claro. El paciente tiene que estar seguro que esto es un cambio de vida, es volver a nacer, volver a comer de nuevo, volver a empezar de nuevo. Entonces el paciente tiene que estar realmente seguro del cambio que quiere hacer, porque se va a operar del estómago. Entonces hay mucha gente que disfruta con la comida, le gusta comer, disfruta. Entonces ese paciente tiene que estar realmente consciente y seguro de que lo que va a ser no para un año ni para 5, es para el resto de su vida. Entonces, claro, muy importante que el cambio de vida. Un cambio de vida. Entonces el paciente tiene que estar realmente dispuesto y hacerlo y estar consciente de lo que está haciendo. Bueno, y el otro tema que es importante también dentro de la evaluación psicológica es ver alguna conducta o alguna alteración que el paciente puede tener que son de origen ya más profunda, más psiquiátrica, que requiera verlo en un psiquiatra. Porque esto requiere que el paciente esté realmente seguro y consciente y seguir las normas que existen en el programa. Todos tenemos unos programas de los cuales se tienen que regir. El paciente tiene que hacer un régimen líquido, después tiene que hacer papilla, después parte complicado, que en realidad es todo el programa que el paciente después cuando se opera. Entonces tiene que cumplirlo 100%. Claro, es fundamental también la evaluación psicológica. ¿No es cierto? También es un detalle no menor. Gente que son drogadictos, que son alcohólicos, obviamente son muy malos candidatos a hacerse cualquier tipo de... O tiene alguna alteración mental, como no sé, cualquiera que tenga. Entonces es importante esos casos, ya uno los deriva al psiquiatra y el psiquiatra le hace una evaluación y ellos después ven cuándo es el momento óptimo para poder operarse o no operarlo. Claro. Oye, ¿qué importancia le das al ejercicio tú en términos, digamos, de lo que... Es fundamental. Es importante que el paciente, después de la cirugía, en nuestro programa que tenemos es que el paciente al mes empiece ya a hacer ejercicio, pero uno obviamente le recomienda un ejercicio tipo cardio, como elíptica, bicicleta, para haciendo primero tolerancia a hacer ejercicio, porque mucha gente no hace ejercicio, no ha hecho ejercicio. No, claro. Y lo otro es que después a medida que va a partir del segundo mes ya uno le va dando más actividad física y ya lo ideal es ya empezar a hacer ya abdominales, hacer algún tipo de ejercicio con máquinas, para tonificar la parte muscular, porque el paciente cuando baja de peso pierde inicialmente la grasa que está libre, la grasa que es más fácil de perder. Así es. Pero si el paciente no hace ejercicio, empieza a perder masa muscular. Claro. Entonces es fundamental el ejercicio, y no solamente por un año, por 5 años, sino que el paciente siempre esté haciendo ejercicio y haga el cambio de vida, ¿no? Que incluye no solamente comer sano, comer poquito, sino también hacer ejercicio. Pero no es un tema tan simple, porque fíjate que yo he visto muchos pacientes que en realidad, o me refiriendo a gente con obesidad mórbida, obesidad, digamos, moderada, que sin duda que pagan un año completo de gimnasio y la verdad es que van una vez y les hacen bullying y no van nunca más. Pues. Entonces, en el fondo es bien difícil, digamos, el poder realmente insertarlo, probablemente, y siempre yo he tenido la idea de que debieran existir gimnasios para obesos y que tengan un enfoque médico más que un enfoque estético, que no estén al lado del gallo que va a mostrar sus pectorales o la niña que va a lucir, ¿no es cierto? O sea, que realmente sea enfocado desde el punto de vista más médico, con patología, con personal, ¿no es cierto?, adiestrado realmente para manejar este tipo de pacientes, porque si tú los mezclas con gente que va por vanidad, ¿no es cierto?, por aumentar un poco el tamaño de sus músculos, obviamente, no, ahí no funciona. Sí, claro, eso es verdad, pero también muchas veces
las personas no hacen porque no han tenido el hábito de hacer siempre ejercicio. Entonces hay gente que siempre se ha dedicado, son obesos porque se han dedicado a comer y han llevado siempre una vida sedentaria. Sedentaria, exactamente. Claro. Sí. Ahora con el tema de los gimnasios, bueno, debería haber gimnasios solo para obesos como hay en Estados Unidos. Entonces hay una cadena a eso me refería. Sí. Que se le ocurrió a una persona y dice, bueno, ¿por qué no hacemos? Y solamente entran obesos. De hecho, por fuera es negro, o sea, nadie entra y solamente entran obesos. Porque en realidad, como tú dices, igual muchas veces los pacientes como que se sienten incómodos en ir a un gimnasio donde todos están como figuritas y ellos obesos. Claro. Pero bueno, en Chile no lo tenemos. Claro. Habrá que hacerlo, yo creo. Pero no es una mala idea, creo yo. No es una mala idea, bueno. Claro, pero en general es importante que las personas que se operan tengan consciente de que tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer una actividad diaria, mínimo 3 veces a la semana, pero lo ideal es que hacerlo como un hábito de todos los días hacer ejercicio. Exacto. No sirve el ejercicio del fin de semana nomás, sin duda. No. Bueno, vamos a... Exacto. Vamos a hacer un corte para ir a comerciales, un corte muy breve, y volvemos con el doctor Alberto Maldonado a conversar de este tema y otras cosas. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y pueden contactarnos y enviar vuestras preguntas al más 569-8728-9606, más 569-8728-9606. Ahí pueden enviar las preguntas, las consultas al doctor Alberto Maldonado, cirujano bariátrico, ¿no es cierto?, experto en cirugía de la obesidad, con el cual estamos conversando esta noche respecto de la forma de cómo enfrentar, ¿no es cierto?, a las personas que tienen obesidad y que muchas veces tienen enfermedades, patologías asociadas. Alberto, ¿qué dirías tú respecto a cuáles son los factores que en alguna medida producen esta reganancia de peso que tú mencionabas en muchos casos? Porque obviamente, claro, los pacientes tienen que estar convencidos, tienen que estar súper claros que tienen que hacer un cambio de vida. Sin embargo, hay pacientes que se hacen bypass, ¿no es cierto?, que es una cirugía grande, una cirugía mayor que en realidad produce una disminución, un descenso de peso importante, y sin embargo, ¿no es cierto?, uno ve que en el curso de los años vuelven en muchos casos a tener el peso que tenían anteriormente, incluso a veces lo superan. ¿Cuál dirías tú que es el factor que incide en eso? ¿Un problema psicológico? ¿Un problema que en el fondo no cambiaron los hábitos? ¿Qué es lo más importante en eso? Bueno, en cirugía bariátrica, y según diferentes técnicas, existen por lo menos entre un 20 y 25%, y eso hasta un 30% que los pacientes reganan peso. Sí. Esto generalmente ocurre entre el tercer a los 6 años post-operado. Y son varios factores que influyen. Y la gran mayoría, bueno, es porque generalmente la persona vuelve a tomar sus malos hábitos de comida, de alimentación. Generalmente uno les pide al paciente que tiene que estar en permanente control con el equipo, tanto la nutricionista, la psicóloga y uno que es cirujano, por lo menos 5 años. Pero muchas personas no van al control. Se dan de alta. Se dan de alta solo. Claro, no van al control y vuelven a tomar los hábitos de no estar comiendo cada 3 horas, por lo menos 6 veces al día, que son las indicaciones que uno les da a los pacientes, que tienen que comer poquitito, tienen que comer en forma frecuente cada 3 horas, tomar alto líquido y llevar una vida y además una alimentación sana. Generalmente, nuevamente empiezan a veces a no comer sus colaciones, comer 3 veces al día. Entonces, eso produce que los niveles de glicemia, que es la concentración del azúcar en la sangre, bajen. Entonces, hace que el mismo cuerpo le pida comer algo dulce para mejorar su glicemia.
el azúcar en la sangre. Y las personas empiezan a comer dulce cada vez un poco más frecuente, el chocolatito, que no sé qué, porque no están comiendo cada 3 horas, porque es importante, como el estómago queda pequeño, es importante que ellos, y uno le explica 20 veces que tienen que comer cada 3 horas, siempre estar comiendo, pero con el tiempo se van olvidando, van tomando los malos hábitos de antes, empiezan a consumir azúcares que son fáciles de pasar. Por ejemplo, en el verano empiezan a consumir el helado, Claro. empiezan el chocolate que pasa fácilmente, los jugos que son hipercalóricos, empiezan nuevamente, van a comprarse agua y si no hay agua, bueno, ya me compro un juguito y se compran el juguito tal, por ahora, ¿qué me va a hacer? El típico, por ahora, ¿qué me va a hacer? Pero y de a poco, ese paciente que tenía en el inicio resistencia insulínica, se operó y desapareció la resistencia insulínica, pero no quiere decir que no pueda volver. Claro. Nuevamente reaparece la resistencia insulínica y eso hace de que la persona ya empiece nuevamente a subir de peso y ya no a bajar de peso. Y eso se va sumando con el tiempo, entonces generalmente entre los 3 a los 6 años el paciente empieza a reganar peso nuevamente. Y todo ha sido también por los malos hábitos. Y lo otro que es importante es que a veces el estómago, especialmente en el estómago o una manga o una voluntad, la persona empieza a comer un poco más. Sabe que tiene que comer máximo 150, 160, no, la persona siempre tiende a comer más. Entonces el estómago, como tiene capa muscular, se empieza a dilatar. Empieza a dilatarse de a poquitito, y eso todos los días comiendo un poquito más, con el tiempo ese estómago ya se agrandó, ya creció. Entonces ya la ingesta ya no es 180 o 150, son 200, 220, y eso le permite a veces comer un poco menos que lo que comía antes. Entonces empieza nuevamente a subir de peso por esta otra causa que es el agrandar un poco el estómago. Entonces existe la causa de que comen muchos dulces, hidratos de carbono, muchos azúcares, y lo otro es que comen un poco más porque agrandaron el estómago. Entonces ahí uno se da cuenta que a este paciente le faltó más permanencia en el equipo, ir a control, estar permanentemente con el psicólogo ahí haciéndole terapia que no tiene que comer más, no tiene que hacer esto, o sea, seguir las pautas que le dice la nutricionista. Y por eso que existe este porcentaje de muchas personas que empiezan nuevamente y regalan peso. Claro, lo que pasa es que además la gente no tiene conciencia de que la obesidad es una enfermedad crónica. Creen que un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico los va a mejorar y los va a mejorar para siempre. Y esto es como una cosa casi mágica, ¿no es cierto?, en que el doctor hace su técnica y eso ya se desapareció, la obesidad, y ya está todo solucionado. La gente no tiene ese concepto de que la obesidad es como ser diabético, como ser hipertenso, como ser dislipidémico. Son condiciones crónicas que si obviamente no se mantienen en un control, en un tratamiento, ¿no es cierto? Y obviamente en este caso cambiar su rutina, sus hábitos, sin duda que se va a ir por el carril que tiene, ¿no es cierto? Esto tiene una historia natural y tú tienes que cambiarla, sin duda. Yo creo que por ahí también está. Sí, mira, yo muchas veces en la consulta, yo le explico muy bien el sentido de que nosotros tenemos un metabolismo propio, el cual se hereda de la familia y es algo que viene con nosotros. Sí. La persona que tiene obesidad tiene una genética de obesidad. Claro, lógico. Que con la cirugía no la vamos a cambiar. Lo que estamos cambiando, solamente estamos alterando el estómago, lo estamos operando para que la persona pueda comer y cambiar sus hábitos y comer un poquitito y ayudarlo con eso. Pero el gran porcentaje del éxito que puede tener esta cirugía depende puramente del paciente. Claro. Entonces, claro, y ese paciente que el día de mañana, porque con la cirugía el efecto es generalmente de 1 año, la persona tiene 1 año para bajar de peso. Después del año la persona ya no baja de peso. Hay una estabilización propia del cuerpo que ya no baja de peso. Se estabiliza la baja de peso. Entonces es importante que la persona que bajó de peso
y después de tener una obesidad vuelve a un IMC normal, esa persona lo hizo gracias a que comió poquitito y siguió todas las indicaciones. Claro. Pero tiene que pensar de que él ya no tiene una genética de una persona que es delgada. Él sigue siendo obeso, genéticamente obeso. Claro. Entonces yo le digo, yo no te voy a cambiar tu genética. Sí. Si tú naciste Claro, con lógico. esa forma de la nariz, yo no te la voy a cambiar, es una forma genética que tú naciste. El metabolismo es lo mismo. El metabolismo, Exacto. la persona que nace con un metabolismo de obeso, siempre va a ser obeso. Lo que tiene que hacer él es cuidarse siempre. Claro. Siempre estar en permanentemente cuidado de comer poco, comer cosas sanas. El estómago queda tan pequeño que él tiene que priorizar lo que va a comer y tiene que comer lo que le sirve a él, no lo que le sirve. Y él tiene que estar muy consciente de esto para poder tener un buen éxito a largo plazo y mantenerse en el tiempo. Porque si se olvida, bueno, ahí vienen las reganancias y vienen las cosas. Entonces, las personas a veces se ven delgadas después que se operan y creen que después pueden volver a comer lo que ellos quieran. Y no, claro. No pueden No. Porque no tienen una genética de un delgado. Que la persona que es delgada come y sigue siendo delgado. En cambio, la persona que es obesa no puede. Tiene que comer siempre poquito y siempre tiene que cuidarse. Entonces yo siempre les digo eso en la consulta a los pacientes. Usted tiene una genética de obesidad. No puede comer más de lo que le corresponde. Así Pero es. pero a veces lamentablemente las personas se olvidan y nuevamente empiezan a comer. Claro, exactamente. Exacto. Oye, Alberto, ¿cómo has vivido tu pandemia? Porque con el tema de la cirugía bariátrica, obviamente, en pandemia todo estuvo suspendido, ¿no es cierto? La verdad es que primero ya la cirugía estaba suspendida y con mayor razón la cirugía bariátrica. ¿Cómo viviste todo este periodo? Que empezó con el tema del estallido social, ¿no es cierto?, a fines del año pasado y después se suma la pandemia. ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, con el estallido social, bueno, estábamos nosotros justo en el periodo de octubre y noviembre, que en realidad mucha gente se opera precisamente cercano a las vacaciones. Mucha gente Sí, claro. quiere bajar de peso, quiere estar más delgada para las vacaciones. Entonces, igual seguimos operando hasta marzo, pero ya en abril, ya con el tema que realmente Chile estaba viviendo con el tema de la pandemia, se suspendieron todas las cirugías bariátricas y muchas personas quedaron sin poder operarse, o las que tenían intenciones o las ganas de operarse durante el mes de abril y mayo no se pudieron operar. Entonces tuvimos varios meses, tuvimos como 4 meses y medio, casi 5 meses sin poder operar cirugías bariátricas. Bueno, ahora ya a partir de agosto se reactivó y de a poquito se empezaron a autorizar, porque realmente las clínicas estaban con el tema de los pacientes que estaban con COVID. Los protocolos COVID, claro, los pacientes COVID está priorizado todo eso. Priorizado, entonces las cirugías grandes, como las cirugías de cadera, otras cirugías traumatológicas, otras cirugías más grandes, y dentro de esto las cirugías bariátricas estaban realmente suspendidas porque especialmente por el tema de camas que son de UCI, de intermedio, que estaban con estos pacientes que eran del COVID. Entonces, pero ahora a partir ya de agosto ya empezamos a retomar el tema y se están operando normalmente los pacientes, y ya se ha podido operar los pacientes que estaban pendientes y muchos nuevos que se han querido operar y se está operando ahora normalmente. ¿Y tu impresión es que el porcentaje de pacientes obesos ha aumentado en estos últimos meses? Ha aumentado. ¿Cierto que realmente sí? Ha aumentado, sí. Sí, ha aumentado. Sí. Bueno, como tú lo mencionaste también cuando comenzamos con el programa, bueno, sí, mucha gente, el tema del COVID y el tema de la pandemia igual le ha generado un poquito de angustia, de estrés, entonces eso le ha ocasionado también que se ha puesto a comer más y así han subido mucho más de peso. Claro, porque tampoco la gente estaba haciendo actividad física, ¿no es cierto? No estaba saliendo, mucha gente que andaba en bicicleta, qué sé yo, salía a hacer footing o actividad fuera, tampoco lo podía hacer, y el tema del teletrabajo, ¿no es cierto? Y sin duda que establece una relación de sedentarismo mucho más marcado. Mucha gente que empezó o no paró, porque empezó a trabajar directamente ya con
como tú lo mencionaste, con el teletrabajo la gente estaba gran parte del día sentado y comiendo, sentado y comiendo. Claro. Exacto. Entonces eso ha ayudado en realidad y ha perjudicado al paciente, a las personas que han tenido que subir de peso y aumentar y entrar en obesidad. Claro. De hecho, de eso están llegando muchos pacientes también. Sí, claro. Con esas condiciones, claro que sí. Exacto, sí, sin duda. Oye, ¿y de qué manera, ¿no es cierto?, uno puede enfrentar cuando un paciente llega a la consulta y tiene ciertas aprensiones en relación a la cirugía? Porque de repente dice la cirugía, no, es que mira, la verdad es que la experiencia de una prima, una amiga, la verdad es que tuvo tantas complicaciones, qué sé yo, y yo tengo mucho temor, ¿no es cierto?, en relación a lo que es la cirugía. ¿Cómo se enfrenta a ese tipo de pacientes? Bueno, inicialmente, yo llevo 12 años ya operando cirugía bariátrica. Inicialmente las personas tenían mucho temor porque también había un grado de complicación referente a la cirugía bariátrica, porque recién se estaba haciendo en esos años, entonces había un grado de que hay algunos pacientes que se complicaban y mucha gente se enteraban por las redes sociales o por los comentarios, pero a medida que se ha ido haciendo más la cirugía bariátrica, se ha ido operando más, los índices de complicación han bajado a casi al 1%. Entonces, eso es bien importante, que lo sepa la gente. Es súper importante que lo sepa la gente, porque obviamente porque mucha gente le tiene temor. Entonces, claro. Ahora, yo siempre le explico a los pacientes, le digo, cualquier cirugía tiene un grado de complicación, cualquiera. Y referente a la cirugía bariátrica han bajado a los valores y a los porcentajes como cualquier otra cirugía. Entonces, en realidad las personas no tienen que tenerle miedo ahora. Ahora se opera con mucho paciente, mucha gente, y todos tenemos la expertise y la experiencia de operar los pacientes y que todos bajen, o sea, que todos anden bien con la cirugía. Entonces uno siempre le explica esto al paciente para que él le quite el miedo y realmente se decida a hacerse una cirugía. Y si no está seguro, que espere un tiempo, que esté realmente decidido a hacerlo, porque también a veces hay poco influencia con la pareja, el esposo, los hijos, los papás, que dice, opérate, mira cómo estás, opérate. Y realmente la persona tiene que querer. Claro. Él tiene que estar seguro de lo que va a hacer y él estar 100% dispuesto y querer hacer y operarse y al mismo tiempo no tener el miedo de lo que tú me estabas comentando, de tener el miedo a la cirugía. Claro, y un detalle quizás no menor también es que los profesionales, sin duda, cuando indican una cirugía bariátrica, tengan la indicación precisa para el caso, ¿no es cierto? Porque tanto tú como yo hemos visto pacientes operados con una manga gástrica, ¿no es cierto?, con índices de 27, 28, entonces que obviamente están bastante lejos de lo que uno sabe que tiene que indicarse para que es paciente que se opere. O sea, ni siquiera son pacientes que tienen obesidad, estamos hablando de gente que tiene con sobrepeso. Pero sin embargo, tanto tú como yo lo hemos visto, ¿no es cierto?, que se han operado pacientes que tienen sobrepeso y le han hecho una manga gástrica, una gastroplastía. Entonces, la verdad es que en ese sentido yo creo que por un lado, ¿no es cierto?, la información adecuada hacia los pacientes, por otro lado, el buen criterio también del cirujano en indicar, ¿no es cierto?, la cirugía en su justa medida y en los índices o los procesos que realmente corresponden. Exactamente. Para cada IMC existe las indicaciones de una cirugía. Y uno, como en forma ética, no le puede hacer una cirugía a un paciente que tiene sobrepeso. Es un paciente que se le puede colocar un balón. No debiera, pero que puede hacer un tratamiento. Claro, y esto lo hemos visto en grandes clínicas, grandes clínicas que no vamos a mencionar, por supuesto, por razones obvias, pero hemos visto en grandes clínicas y grandes cirujanos, ¿no es cierto?, con estas indicaciones que la verdad es que son bastante discutibles. Claro, o sea, obviamente la cirugía se está indicada para el paciente que tiene obesidad. Eso es básico, Claro, el paciente que tiene obesidad. Ahora, cuando un paciente tiene una obesidad leve, también está un poco
en la duda si hacerlo o no hacer una cirugía bariátrica. Pero si tiene patología asociada como resistencia insulínica, hipertensión y tiene otras cosas, ahí, bueno, realmente se puede operar un paciente con hipertensión leve. Pero un paciente que tiene sobrepeso no tiene indicación de cirugía bariátrica. Yes. No tiene. Excepto que el paciente sea diabético y se haga una cirugía metabólica. Claro. Que es una cirugía metabólica. Y para eso hay que hacerle todo el estudio que corresponde para una cirugía metabólica. Para ver si tiene una buena reserva pancreática, si esa cirugía va a tener buen éxito. Porque si ese paciente no tiene un buen páncreas, no le sirve tampoco. Entonces ese paciente tiene que ser honesto y decirle, mire, usted no se puede operar. La cirugía puede quedar muy bonita, quedar todo bien, pero los resultados van a ser no tiene sentido, digamos, claro. No tiene ningún sentido. Entonces ahí uno tiene que ser siempre honesto y decirle al paciente, mire, usted tiene indicada esta cirugía. Como tú lo decías anteriormente, a veces las personas llegan predispuestas a hacerse una cirugía. Y uno tiene que empezar a explicarle y decirle, mire, esa no, a usted le corresponde esta cirugía. Entonces, referente a lo que tú me preguntabas, que también es importante uno ser honesto, y a los pacientes que tienen sobrepeso no tienen indicación, excepto con lo que yo te expliqué recién. Hay otra alternativa, hay unos tratamientos médicos, primero una buena evaluación endocrinológica, verse con un nutriólogo, a partir por ahí, por un tratamiento nutricional, ordenarse con las comidas, porque a veces la gente quiere lo fácil. La gente quiere operarse y estar flaco y estar delgado. No, o sea, este es un tema de salud, es un tema que tiene que ser bien evaluado un paciente. Entonces, hay veces que solamente ordenándose con las comidas, dejando a un lado todo lo que son comidas hipercalóricas, comidas que obviamente lo van a hacer engordar al paciente, las personas bajan de peso. Y solamente era ordenarlo. Entonces, pero a veces también hay gente que igual opera a estos pacientes. Entonces, en realidad, pero no tiene indicación. No tiene indicación. Ahora, si el paciente va a un nutriólogo y no puede bajar de peso, está la alternativa que es colocar un balón gástrico, hacer otro tipo de cosas, pero un tratamiento médico. Pero la cirugía está indicada para el paciente que tiene obesidad. Y en la obesidad, las técnicas son más drásticas y más grandes para que el paciente tenga buenos resultados y, como lo dije anteriormente, se mantenga en el tiempo. Porque lo ideal es que el paciente se mantenga a largo plazo con su peso que corresponde. Claro, exactamente. Exacto. Oye, Alberto, bueno, ya nos quedan poquitos minutos para terminar el programa, se nos ha pasado, pero volando. La verdad es que no nos hemos dado ni cuenta cómo pasó esta grata conversación. Ha sido muy entretenida y muy interesante, además, porque ha sido muy didáctico y muy claro en tus explicaciones. Preguntarte, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Tú tienes una página? ¿Cuáles son tus redes? Yo tengo Instagram. Una página que se llama clot.cl, que es una página mía de cirugía. ¿Ya? Y en general me manejo con esa página nomás. Trabajo en salud. Tienes un Instagram también de obesidad, me parece, ¿no? Si tienes un Instagram. Sí, tengo en Bariátrica Chile. Bariátrica Chile. Bariátrica Chile. Correcto. Sí. Y bueno, tú eres cirujano de la Red Salud Providencia. Staff de la Red Salud, ¿no es cierto? Así que operas en varias clínicas de la Red Salud Providencia, exactamente. Así que ahí nuestros televidentes te pueden contactar para consultarte, ¿no es cierto? Y bueno, obtener una buena solución o una buena respuesta en relación a su patología. Bueno, empezamos a despedir el programa de hoy. Hemos tenido una grata participación del doctor Maldonado y bueno, desearles a todos nuestros auditores una buen resto de semana, ¿no es cierto? Una semana con muchas novedades, con muchas cosas ahí de contingencia. El coronavirus está todavía ahí, ¿no es cierto? En que aumenta un día, se mantiene, ¿no es cierto? Hay que tener bastante cuidado y precaución. Así que desearles una buena semana y Alberto también desearte una buena semana para ti también, agradecer tu presencia en el programa y decirles que esperamos
volver a contactarnos con ustedes en 7 días más. Que Dios los bendiga y los acompañe. Un abrazo a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Alberto, por tu compañía. No, gracias a ti. Miguelito, gracias. Estamos Radio bien. Controlador. Miguel estuvo ahí con nosotros también. Un abrazo para él. Buenas noches a todos. Chao. Gracias.